va a propiciar que se inicien movimientos políticos de oposición. Entonces, las tres declaraciones o tres de las declaraciones más importantes en la entrevista de Skrillman es que México está preparado para la democracia, y por lo tanto él dice que como México ya está preparado para la democracia y que México tiene una clase media fuerte que puede propiciar este cambio, cosa que no era cierta, él declara que no se va a reelegir e incluso dentro del porfiriato vamos a tener movimientos, les decía, desde dentro del porfiriato, como los movimientos de José Isli Mantur y de Bernardo Reyes, ministro de Hacienda y ministro de Guerra y exgobernador de Nuevo León, que intentan formar movimientos políticos para llegar a la presidencia en 1910. Y desde el exterior del porfiriato tenemos el movimiento de Francisco I. Madero también. Bueno, entonces esta es la declaración que hace Porfirio Díaz: si en la República llegase a surgir un partido de oposición, le miraría yo como un bien y no como un mal. Y si ese partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, yo le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen que hace alusión, es una interpretación que se hace de esta entrevista a Díaz Krillman, y como vemos aquí estaría Porfirio Díaz, estaría Díaz Krillman en la entrevista, y cosa importante, a la derecha de la imagen, viéndola de frente como estamos nosotros, vemos en la calle la interpretación también de lo que estaba sucediendo en la sociedad, manifestaciones, y aquí vemos una pancarta que dice no reelección. Ya se estaba pidiendo desde la prensa hacía tiempo la no reelección, se estaba criticando desde, pues prácticamente desde el 84, que Díaz se reelige. Aparece, por ejemplo, un periódico tan importante como es El Hijo del Aguizote, donde ya se criticaba la reelección de Porfirio Díaz. Bien, los clubes liberales. Bueno, vamos a comenzar con los clubes liberales, y el primer movimiento de estos clubes liberales va a surgir en 1900 en San Luis Potosí. ¿Quién funda este club liberal? Va a ser Camilo Arriaga. Camilo Arriaga era hijo de un político que había participado en la época de la Reforma, la época de Benito Juárez, un diputado eh, liberal llamado Ponciano Arriaga. Por lo tanto, este club le va a llamar él el Club Liberal Ponciano Arriaga, haciendo alusión a este pariente suyo. Este, Camilo Arriaga había estudiado en Europa, había estudiado en París, había traído una biblioteca de textos liberales, comunistas y anarquistas, y la gente que participa en este club liberal va a tener oportunidad de leer estos textos, tanto así que los Flores Magón, que eran jóvenes en ese momento, leen estos textos y radicalizan sus posiciones y sus peticiones políticas a raíz de los conocimientos que van a empezar a tener de parte de algunos anarquistas como Kropotkin y Bakunin. Aquí tenemos un manifiesto que van a publicar en Regeneración, en el periódico Regeneración, que era un periódico dirigido por los hermanos Flores Magón, donde ahorita les voy a pasar en la siguiente diapositiva un extracto de este manifiesto. Entonces se funda el Club Liberal Ponciano Arriaga, y de este club liberal van a formar parte algunos liberales que van a ser muy destacados tanto en la parte previa de la Revolución Mexicana como en la misma Revolución Mexicana, porque algunos de ellos se van a integrar a algunos de los movimientos de la Revolución, como fueron el zapatismo, el villismo, el constitucionalismo, el maderismo incluso. Algunos de ellos van a tener participación también, como Luis Cabrera, en la Constitución de 1917. Incluso se dice que Luis Cabrera fue uno de los que promovió los derechos laborales que siguen vigentes en el país, como la jornada de trabajo de 8 horas, como día de descanso, como día de vacaciones, etcétera, etcétera, cosas que no existían antes. Entonces, algunos liberales van a ser Antonio Díaz Soto y Gama, Praxedis Guerrero, Jesús Flores Magón, Enrique Flores Magón y Ricardo Flores Magón, que eran hermanos, los tres eran abogados de Oaxaca, y Luis Cabrera, entre otros tantos. Bueno, ellos van a dirigir algunos periódicos de oposición
tan importantes como El Hijo del Aguizote. El Hijo del Aguizote era un periódico de caricaturas que existía desde 1885 hacia los 1900, es decir, los primeros años del siglo XX. Ellos van a dirigir este periódico y van a radicalizar su posición, es decir, las críticas se van a hacer cada vez más fuertes hacia Porfirio Díaz, e incluso hay una foto muy famosa que también se las voy a poner un poco más adelante, donde critican la reelección de Díaz y donde critican que no se aplique con rigor la Constitución del 57. Y el periódico Regeneración va a ser un periódico muy, muy crítico hacia el porfiriato, hacia Porfirio Díaz y hacia sus integrantes, y se va a estar publicando por los liberales de esta época, principalmente por los hermanos Flores Magón y por Antonio Díaz Soto y Gama, van a ser los principales dirigentes de estos periódicos. Luis Cabrera incluso era sobrino de un caricaturista que participó en El Hijo del Aguizote y en otros periódicos de caricaturas de la época. En 1902 se intenta formar la Confederación de Clubes Liberales, pero los principales líderes de estos clubes liberales van a ser arrestados y muchos de ellos tienen que huir hacia Estados Unidos. Los que no van a permanecer arrestados en México, principalmente en una cárcel que se llamaba la cárcel de Belén, que ya les había platicado. Incluso uno de los caricaturistas más famosos de la época, Jesús Martínez Carrión, que dirigió El Aguizote Jacobino y El Colmillo Público, veíamos una caricatura de la huelga de Cananea, por ejemplo, la clase pasada, donde aparecía ahí el nombre de Jesús Martínez Carrión, quien dirigía el periódico del Colmillo Público. Va a morir producto de estas aprehensiones. Él va a ser aprehendido, va a ser encarcelado en la cárcel, llevado a la cárcel de Belén, y va a salir muy enfermo de esta cárcel y va a morir. Esta es la imagen que les decía. Esta imagen se hizo muy famosa, apareció en 1903 en El Hijo del Aguizote. El 5 de febrero se conmemoraba la Constitución del 57, al igual que la Constitución actual data del 5 de febrero, pero de 1917. En ese momento la Constitución vigente era la de 1857. Aquí aparece Benito Juárez, dice aquí: la Constitución ha muerto. Y esta es una fotografía que se tomó en el edificio donde se publicaba El Hijo del Aguizote. Aquí aparecen algunos de las personas que participaban en este periódico, que pronto van a ser encarcelados, van a ser perseguidos, algunos tienen que huir, incluso algunos tienen que huir del país. Las oficinas del Hijo del Aguizote se van a cerrar definitivamente y el periódico va a desaparecer. Posteriormente se va a fundar otro periódico conocido como El Aguizote Jacobino y luego El Colmillo Público. En 1905 se forma el Partido Liberal Mexicano. Esto es importante que lo anotemos porque el Partido Liberal Mexicano va a tener resonancia, va a tener eco en las ideas de Zapata, de Emiliano Zapata. Este partido de 1905, su lema era Tierra y Libertad, y ese lema también lo retoma Emiliano Zapata, y después lo van a retomar en los años 90 del siglo XX el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1906 se tenía planeada una revolución mexicana. Esto es algo que pocas veces se platica en las escuelas, pero el 16 de septiembre de 1906, es decir, 4 años antes del movimiento maderista, ya se había planeado una revolución mexicana, pero como muchos de los que participaban en este movimiento habían salido huyendo del país por la persecución del porfiriato, los tenían bien ubicados en Estados Unidos. Al tenerlos bien ubicados en Estados Unidos, la inteligencia estadounidense, que era aliada de Díaz, estuvo persiguiéndolos, estuvo viendo sus movimientos y por lo tanto lograron descubrir que estaban planeando un movimiento armado. Entonces, va a ser un movimiento fracasado porque son descubiertos. Entre el 2 y el 5 de septiembre, la mayoría de ellos van a ser aprehendidos, van a ser encarcelados en Estados Unidos. Como consecuencia de estos clubes liberales, de este Club Liberal Ponciano Arriaga, vamos a tener los clubes liberales obreros que también se van a fundar hacia la primera década del siglo XX. Van a ser fundados por líderes obreros y muchos de ellos tenían relación con el Club Liberal Ponciano Arriaga. E incluso, de lo que leyeron ustedes la vez pasada, el fragmento del libro de Jesús Silva Herzog, que hace alusión a la huelga de Cananea, mencionaba
que el líder obrero que había participado en el levantamiento de los obreros de Cananea tenía una relación epistolar, es decir, se intercambiaban cartas con los hermanos Flores Magón y con algunos líderes de estos clubes liberales. Entonces, muchos de estos clubes obreros van a ser auspiciados, promovidos por líderes de los clubes liberales que habían sido fundados en los primeros años del siglo XX. Y como consecuencia se van a formar líderes obreros. Los más importantes son los de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz. Eh, a estos dos movimientos obreros, el de Cananea y el de Sonora, digo el de Cananea Sonora y el de Río Blanco en Veracruz, se les considera dos movimientos obreros importantísimos y dos de los antecedentes directos de la Revolución Mexicana, porque aquí aparece en pie de lucha un sector que no existía antes del Porfiriato o que era prácticamente inexistente, que va a ser el sector obrero. Ya habíamos visto la diferencia: un obrero es aquel que trabaja en una fábrica, en una mina, y el campesino, como su nombre lo dice, es aquel que trabaja en el campo. Bien,